Muy buenas noches, mis queridos estudiantes del grado quinto de la institución educativa Mega Colegio El Progreso. Para el día de hoy traemos en la clase de matemáticas la temática de los números decimales. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Buscar que el estudiante aprenda a leer y escribir números naturales, que haga aproximaciones y realice cálculos matemáticos con los números decimales. También que los pueda ubicar en una recta numérica y lo relacione con las unidades de medida. Entonces vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es un número decimal? Entonces un número decimal es aquel que lo podemos relacionar con una fracción. Pero lo importante de hoy es saber que un número decimal es todo aquel número que trae una coma, viene separado por una coma, donde separa la parte entera, que es la que está antes de la coma, y la parte decimal, que es la que está después de la coma. ¿Listo? Aquí podemos observar que en esta parte nos dice que la coma siempre separa la parte entera. Entonces aquí podemos ver que hay 7 unidades y hay una decena. También podríamos decir que hay 7 unidades enteras y 591 milésimas. ¿Por qué? Porque el 1 termina en la parte de milésimas. También podemos ver que el 5 sería un número más grande que el 9 y el 9 es un número más grande que el 1. ¿Por qué? Porque el 5 me representa este número multiplicado por 10, quiere decir que corresponde a 50 décimas. Y el 9 es 9 partecitas de una de las décimas. Entonces, cada vez que el número va aumentando hacia la parte entera, es más grande. Y cada vez que el número va aumentando más hacia la parte decimal, el número es más pequeño. Podemos también observar que en esta parte me representa la unidad completa. Esto sería una parte entera. Después de la coma viene la parte de las décimas, que es dividir una unidad, dividirla en 10 tiras o 10 partes iguales, ¿sí? Pero estas mismas 10 tiras, cada tirita se puede convertir en 10 tiras más, que al sumarlas las 10 tiras me corresponden a una centésima, o sea 100 partes pequeñitas de la misma unidad. Entonces esta parte me está representando que aquí hay una partecita de otra unidad más que debe ayudar a aumentar esta unidad. Los números que terminan después de la coma con un solo número terminan en décimas, con 2 números terminan en centésimas, con 3 números terminan en milésimas, y si hay 4 números en 10 milésimas. Pero lo importante para trabajar en esta temática es que solo vamos a tratar de utilizar solo 2 números después de la coma. En aparte podemos ver las partes enteras y las partes decimales. Es como si nosotros le diéramos una vuelta a esta parte de los enteros y lo colocáramos en la parte decimal, pero las unidades dejándolas en la misma posición. Entonces las unidades las vemos acá y las décimas pasarían a ser décimas y las centenas pasarían a ser centésimas. Entonces siempre es para una coma. Siempre vemos cómo se lee o se pronuncia los números. Entonces dice que hay 2 formas y significa lo mismo. Lo importante es que el estudiante aprenda a reconocer cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. En este caso vemos aquí que tenemos 15,4. Por eso le he puesto aquí el ejemplo. 15, que es la parte entera, y separado de una coma, y después de la parte decimal está las décimas. En cuanto que aquí van 4 décimas, ¿sí? Entonces se puede leer de las dos formas: 15,4 décimas o 15 enteros y 4 décimas. Significa lo mismo,
lo pueden hacer de las dos formas. En el material que nos suministra el PTA, pues nos busca más enfocarnos a que lo hagamos de la segunda forma. Si observamos por el color, aquí tenemos el segundo ejemplo, 2,63 centésimas. ¿Por qué centésima? Porque termina en el cuadro de las centésimas. Y el último ejemplo, que es 9,164 milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque termina en el cuadro de las milésimas, el último número. El 4 termina en las milésimas, entonces después del 4 se le agrega la palabra milésimas. Aquí vemos otro ejemplo claro, por lo menos este número. Dice, se lee 4 enteros, 86 centésimas. Entonces 4 partes enteras, 86 milésimas. Podemos ver dos ejemplos más. Si solo tuviese un número después de la coma, terminaría en décimas, pero tiene dos, entonces termina en centésimas. ¿Cómo se lee? 19,63 centésimas. La parte entera es 31,52 centésimas. ¿Por qué? Porque termina con dos números. O lo podemos leer también 31 entero y 52 centésimas. Aquí podemos ver que también los números decimales los podemos convertir en una fracción. Eso lo dijimos al iniciar la clase, que también los números decimales nos representaban una fracción. Entonces, en este caso, como este es un número que termina en centésimas, la representación debe de ser en una figura de 100 cuadritos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, miren, yo tengo dos cuadritos, dos figuras, y cada una tiene 100 cuadritos. Entonces sería 100 y 100, 200, y aquí en la parte superior puedo contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 3 más para 263. ¿Cómo es el proceso de desarrollar un decimal para llevarlo a una fracción? Entonces simplemente en el numerador se coloca todo el número, pero suprimiendo o quitando la coma. En este caso, quitando la coma me da el número 263. Y en lugar de la coma, en el denominador colocamos el número 1, siempre. Para todo número, en lugar de la coma colocamos el número. Y como después de la coma hay dos números, entonces por cada número agregamos un 0. Entonces aquí por el 6 agregamos este 0 y por el 3 agregamos este 0. Entonces, si vamos a ver la representación de 2,63 centésimas, quiere decir que la figura de 100 más 100, 200 más 63, dos partes completas más 63 unidades pequeñitas para completar las 263 centésimas. Pues eso es como me va a ver la parte de cómo llevar un decimal a una fracción. También debemos tener en cuenta que los decimales se pueden representar en una recta numérica. Vemos aquí que este es el ejemplo claro con la regla que nosotros utilizamos o que los niños utilizan para trazar sus líneas. Entonces, si vemos del 0 al 1, en la regla vienen 10 milímetros. 10 milímetros, 10 partecitas iguales. 10 siempre, por eso la unidad se debe dividir en partes iguales. Y del 1 al 2 deben de venir la misma distancia que hay del 0 al 1. Entonces, en todas las unidades, vemos aquí que la regla está ubicada hasta el 7, o la regla numérica está ubicada hasta el 7. Entonces nos han dicho que ¿dónde está A? Siempre el número que yo veo es la parte entera, o sea, el número que está antes de la coma. En este caso, el 3 me representa la parte entera. ¿Por qué? Porque hay un número entero. 1, 2 y 3 partes enteras. Entonces A es igual a 3 y lo que está después del 3 es lo que va después de la coma. Entonces 3,1, 3,2, 3,3.
Entonces 3 enteros y 3 décimas. Pero también podemos decir que cada partecita de un número representa una décima, una parte de las 10 que tiene esa unidad. Entonces esas partecitas también se pueden convertir en 10 partes más cuando las representamos con un número terminado en centésimas. Entonces, en este caso, aquí el número terminaba en décimas. Quiere decir que las unidades se deben de partir en 10 partes iguales. Pero cuando los números terminan en centésimas, las unidades se deben dividir en 100 partes iguales. Entonces, si en la recta tenemos a 2,5, quiere decir que el 2,5 está ubicado en la mitad del 2 y el 3. Pero es como si yo aquí al 2,5 le agregara un 0 y me quedaría 2,50 centésimas. Entonces, ¿cuál es el que sigue después de 2,50? Entonces 2,51, 2,52, 2,53 hasta llegar a 2,60, que equivale lo mismo que 2,6 décimas. O sea, decir 2,6 décimas es lo mismo que decir 2,60 centésimas. Aquí vemos esta parte, la última partecita, que miren, todas las partes siempre se dividen en partes iguales. Partes iguales, aquí lo que se ve es un poquito del aumento que le pusieron a la imagen para ver. Entonces después de 0,1, en el caso de la representación en centésimas, después de la coma hay dos números, entonces por eso una unidad del 0 al 1 se puede dividir en 100 centésimas, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Listo, mis queridos estudiantes, esta es la explicación de la temática de números decimales. Recordarles que este tema debe ir consignado en el cuaderno de matemáticas, el cual se verificará después cuando ustedes regresen a